Y bien, amigos, seguimos aquí en Calavera Nochilla, en el aire de la 990, siempre de tu lado, y en estas hermosas madrugadas que tenemos, ¿no? Para hacer estas entrevistas con tiempo, conocer la otra historia de las personalidades de la actualidad. Y vamos a hablar en este caso hoy con un protagonista. Vamos a hablar con un protagonista de estas últimas semanas, de estos últimos meses, años también. Estamos hablando con Eduardo Beliboni del Polo Obrero. ¿Cómo le va, Eduardo? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí compartiendo esta entrevista donde buscamos conocer el otro lado de las personalidades de nuestra actualidad. Le quería preguntar, usted tiene 63 años, ¿correcto? Sí, correcto. Bárbaro. ¿Y cuál es su ciudad de origen? ¿Dónde nació? Nací en Banfield, pero viví hasta los 10 años en Lanús y me considero fundamentalmente un bursaqueño de ley. Vivo en Bursaco, así que desde los 10 años, así que me considero más de Bursaco que de ningún otro lado. ¿Vive en la misma casa que de chico? Vivo hace 53 años en la misma casa que el mismo barrio, el barrio de Luz y Fuerza, y cuando llegamos acá hace 53 años era todo campo. Al punto que había 3 canchitas de fútbol, lo cual era para nuestro bien, porque nos gustaba mucho jugar al fútbol, y era todo campo, y sí, yo sigo viviendo en el mismo barrio, construido por el sindicato de Luz y Fuerza, que está acá en Bursaco, entre Adroé y Bursaco, pero es más Bursaco que Adroé. Es hermoso Bursaco, la verdad que es un lindo barrio. Hay de todo, hay lugares donde hay mucha pobreza también aquí en Bursaco, hay lugares un poquito mejor, pero yo soy orgulloso de vivir en Bursaco, me gusta, hay cosas que me gustan de Bursaco, hay cosas raras de Bursaco. Aquí vivió Severino Di Giovanni, Severino, el el anarquista, anarquista. claro, y Josefina Escarfó, su mujer, que también era una gran luchadora. Y hay ahora en la escuela donde yo hice la primaria un monumento a Severino, en realidad a los anarquistas, a Severino Di Giovanni, hecho por un grupo de anarquistas herreros que hay acá en la zona. Y Sí. es un libro es un monumento que tiene hecho en hierro, un libro de Proudhon, un libro, bueno, de varios anarquistas y un homenaje a Severino de Giovanni también. ¿Eso Así que dónde, bueno, en qué son esas parte las de cosas. Bursaco, en qué parte de Bursaco Y, se es, encuentra? y Para ir a esta verlo. viene a ser la calle Gorriti, antes se llamaba Gorriti, ahora se llama creo que Perón, está en Gorriti y pegado a la vía. Veíamos pasar muy aburridos en las clases los largos trenes de carga de la vía del ferrocarril Roca, de la que después fui trabajador muchos años después, trabajador del Roca en el taller de escalada. Pero usted, en qué sección trabajó en el taller de escalada? Era la sección 54, si mal no me equivoco, hace muchos años ya de esto, y era la parte eléctrica. Ahí es donde yo me hice electricista, con cursos que daban en el propio ferrocarril, y se atendía toda la parte eléctrica de los coches de pasajeros, tanto de larga distancia como los de locales, que se hacían las instalaciones, se armaban los tableros, el aire acondicionado. Empecé a trabajar en esa parte en mis orígenes como ferroviario, y ahí hice los cursos de electricidad, que bueno, que es la profesión que tengo. Claro, porque si mal no recuerdo, yo viví mucho tiempo en Avellaneda y me acuerdo que en el año 85, 86 se electrificaron varios ramales de Claro, Constitución a Gleu, Constitución a Korn. sí. Pero ahí lo que se hacía era fundamentalmente los coches Pullman de la línea general, que iban a Mar del Plata, a distintos destinos así de la provincia, Sí, y al país, también a las provincias también, iba un tren muy lindo a Bariloche, que creo que ya no corre más. Lo llegué a tomar porque al ser ferroviario uno tenía un pase, tenía 2 pasajes gratis por año. Así que llegué a ir en ese tren hermoso a Bariloche, y cada vez que me acuerdo me cae una lágrima porque han destruido el ferrocarril, lo han destrozado, y hoy no es ni sombra de lo que fue en su momento, inclusive con las críticas que yo tengo a cómo eran en su momento, porque el ferrocarril fue construido por los ingleses al servicio de una exportación de materia prima, al claro, servicio de sus intereses. Pero claro. aún así todo era muy útil, porque uno podía ir a todo el país, prácticamente a todo el país con el ferrocarril, y era muy barato el pasaje, y unía pueblos y llevaba el agua a muchos pueblos. Lamentablemente todo eso lo destruyeron, y hoy hay cualquier cantidad de camiones para negocio de las empresas de camiones y para perjuicio del país. Y además contaminan muchísimo los camiones.
Y volviendo a la época de los ingleses que usted mencionaba, está relacionado con esto. Qué hermosos son los talleres y qué gigantes que son los talleres de las locomotoras, ¿no? De los trenes ahí en Escalada, son Escalada. gigantes. Y antiguos, de 1800, creo, fines de 1800. Sí, los ingleses ahí armaron todo lo que se utilizaba en el ferrocarril. Es decir, se fundían los tornillos, por ejemplo. Mire No usted. se compraba tornillos, se fundían ahí. Se hacía todo, las bielas de las locomotoras, se construía la madera, había ebanistas que construían la madera con la que se hacían los asientos, en un principio eran de madera, y toda una parte siguió siendo de madera, y se hacían, había las grandes masas de las ruedas de los bogues del tren, así se llaman los bogues del tren, se hacía todo ahí, todo Qué se lindo. construía ahí y lamentablemente lo destruyeron. Cuando mi abuelo trabajaba en el taller de Escalada, había 10.000 personas y se creó todo un barrio alrededor. Así que Claro. habría a lo mejor 40.000 personas alrededor de los talleres de Escalada, porque uno por cada cuatro trabajadores, pongámosle, vivían del ferrocarril, más los negocios que estaban alrededor, que también vivían del ferrocarril, los talleres de Escalada, y era todo un pueblo alrededor de esos talleres que fueron, bueno, por eso se llama la estación Remedios de Escalada, que es los talleres de Escalada, en realidad, donde todo un pueblo ahí vivía de lo que era la producción de ese ferrocarril, que era extraordinario. A mí me tocó después, cuando empecé a trabajar yo, había 2.000 personas. Y cuando me echaron finalmente, quedaron 200 Mm. trabajando. Reflejos de cómo se fue deteriorando todo. Eduardo, y Totalmente. ese barrio, hay un barrio inglés muy lindo pegadito a los talleres, Claro, ¿no? sí, De sí, era de Escalada. los supervisores en general. Ah, era de los Los, los, supervisores. Mm. los italianos y los españoles que poblaron el ferrocarril y el taller se hicieron sus casas con sus manos. Como mi abuelo, como otros tantos que se hicieron la casa ahí en los barrios de alrededor, en los terrenos que había, con sus propias manos, porque eran bastante hábiles también con eso, y se Claro, construyeron sus casas. qué Y lindo. poblaron ese barrio que era un campo en ese momento cuando empezó a trabajar mi abuelo. Le estoy hablando, y debe ser 19, no sé, 20 y pico, me imagino, 25, 26, por ahí. La época de oro, ¿no? De la Argentina, sobre todo, y a nivel de los ferrocarriles, que era la vía que conectaba a todo este gran país. Le quería Sí, preguntar, sí. ¿a qué colegio iba allí en Bursaco? ¿Su colegio primario? El colegio número 2, Hipólito Buchar, así se llama, de Bursaco, aquí la escuela número 2. En Bien, la época que yo iba al colegio era una escuela rancho. Eso quiere decir que le daban de comer a los chicos, que no era muy común, y había un sí, mate cocido en la mañana, porque veníamos nosotros, que estábamos un poco mejor, pero al lado había una villa importante y ahí venían los pibes con hambre, pero mucho menos que lo que había ahora, naturalmente. claro, claro, claro. Y era con una, digamos, iba al turno de la mañana, de la tarde. Yo iba habitualmente a la mañana, creo que me debe haber cambiado en algún momento, porque recuerdo también ir al mediodía, pero creo que sí, toda la escuela la hice a la mañana. Creo que repetí un grado y entonces hice a la tarde. Claro. Ahí está mi idea. Creo que el quinto o el sexto lo repetí. Quinto grado. Sí. Quinto grado de la primaria, bien. Y un amigo de la infancia que quizás no lo haya visto más, pero que le marcó la amistad después del Día del Amigo. Todos mis amigos de la infancia, creo que todos, excepto alguno que ha fallecido, tenemos un grupo de WhatsApp. Y Ah, mire entonces, usted. 2 por 3 nos vemos. Mi amigo, yo podría decir que mi amigo del alma y aquel con quien compartí más cosas, se llama Carlos Názara, vivía acá, en el mismo barrio que yo, como todo el resto de mis amigos, y hoy es un prestigioso psiquiatra que vive en Viedma. A veces nos vemos poco por eso, pero es un formador de psiquiatras también, porque tienen una escuela, no una escuela, sino un grupo de estudio. Y bueno, y estoy muy orgulloso de que él haya tenido esa carrera. Y él creo que Bien, también está bastante orgulloso de lo que yo hago, porque compartíamos los ideales en la infancia, los claro, ideales socialistas, los ideales libertarios, de la lucha contra la dictadura en esa época, claro. que vivimos juntos. Le hago una preguntita. ¿Y esos ideales que usted tiene,
¿de dónde los tomó? ¿De su abuelo, de sus padres? ¿De dónde le nació o le nació a usted solamente por experiencia, por su transitar de la vida, por lo que usted observaba en los talleres, en sus trabajos? No, mi papá falleció cuando yo tenía 10 años, de manera que Ah, mire. poco, pero claro que yo me crié hasta los 10 años y después también en el sindicato de Luz y Fuerza. Mi papá era delegado y por lo tanto estaba metido en el sindicato y peleaban y a mí eso lo amé en cierto momento. Entrábamos cantando a la pileta cuando éramos chiquitos, derrotada será la oligarquía y los hombres felices vivirán, dice la marcha del sindicato Luz y Fuerza. Así que uno ya estaba medio imbuido por esa cultura muy peronista, por supuesto. Yo le salí torcido, porque finalmente me hice marxista con el tiempo, pero ya estaba un poco imbuido eso. Mi primera movilización fue con el sindicato de Luz y Fuerza y participé siendo muy chico de aquella movilización que hizo la CGT, que fue muy reprimida poco antes de que cayera la dictadura militar. Y entonces estaba muy metido. Y el debate en nuestra juventud de aquella época era muy político siempre. Nosotros estábamos muy detrás de la política, a pesar de que nos agarró la dictadura. Ya desde chico, yo recuerdo que en el colegio, sin muy bien saber por qué, pintábamos Perón vuelve, en el primario, en el baño Claro. del primario. No sabíamos muy bien ni qué se trataba, pero acá había mucho clima político en el barrio donde yo vivía, había muchos dirigentes sindicales del sindicato de Luz y Fuerza, y recuerdo que cuando vuelve Perón finalmente, y Cámpora es electo presidente, recuerdo que fuimos en una camioneta destartalada aquí a la Plaza Rosales, que está cerca, donde había, seguramente era una unidad básica, me imagino, cantando una canción que yo no, creo que no entendía ninguna de las palabras que decía, pero mucho después entendí lo que decían, que era, la canción era Abal Medina, la sangre de tu hermano es fusil en la Argentina. Eso cantábamos cuando tenía 13, 14 años. Entonces el clima político era muy fuerte. En esa época era imposible no involucrarse. Y me involucré y empecé a discutir, a organizarme. Me agarró la dictadura, tuve que hacer la colimba y todo eso me fue marcando también. Y por lo tanto empezamos a organizar aquí comisiones. Primero en el barrio discutimos una comisión de apoyo solidario a los soldados de Malvinas, juntando víveres como tanta gente para poder ayudar a los soldados en la guerra, y que después seguramente debe haber sido bastante malversado todo eso. Claro. Y después empezamos a organizar una comisión de derechos humanos a partir de que empezamos a conocer lo que ocurría durante la dictadura, porque los jóvenes de aquella época, los diarios no te informaban nada, la televisión. Yo recuerdo que cuando volví de la movilización, de una enorme movilización que hubo de la CGT, que hubo enfrentamientos, choque, no me acuerdo si hubo un muerto en esa, hubo una represión enorme, estaba la dictadura, llegué a mi casa y prendí la televisión. Nadie dijo nada, y la ciudad había estado sitiada, y hubo combates durante horas en la calle, y ningún noticiero dijo una palabra. No había ninguna información, y por lo tanto tampoco había información de la barbaridad que estaban haciendo, aunque lo sospechábamos, los generalotes de la dictadura con el apoyo de la iglesia, de los sectores del capital concentrado, y que fue una barbarie tan grande que nos impactó mucho y empezamos a armar una comisión de derechos humanos aquí en el barrio. Ahí fueron mis primeros pasos en la política más abierta, porque ya se podía un poco más, le estoy hablando 81, 82, 83, en ese momento. Sí, como que se liberó todo a partir de lamentablemente, ¿no? Perder Malvinas es como que eso hizo que Claro, la dictadura de Leopoldo Fortunato Galtieri perdiera fuerza en lo que tenía que ver con los secuestros, lo que tenía que ver claro. Y nos con todo el, permitieron empezar a escuchar música nacional, rock nacional, claro, que no nos rock dejaban nacional, escucharlo. claro, Apareció el rock claro, nacional en la radio. tal cual. Meliboni, ¿una película favorita de cuando usted era chico? La película que me marcó en la vida fue Fellini a Marcor. Yo le tenía bronca a Marcor, porque como buen nacionalista, entre comillas, nunca fui a... Le ganó la final en el Oscar, le ganó creo que La Tregua está finalista con Marcor, y yo decía, qué lástima que no ganó Argentina, parecía un partido. Claro. Y dije, voy a ver a Marcor. Y bueno, Marcor es una maravilla, que le recomiendo a todo el mundo, de ese cine neorrealista italiano que es brutal. Es para mí el mejor cine, lejos de lo que he visto. Bueno, después vinieron cosas uno es injusto cuando elige una cosa, y me pasa la música, me pasa todo. Claro. Pero bueno, si tuviera que elegir, elijo a Marcor. Usted sabe que le quería, antes que nada, antes de olvidarme, yo estuve trabajando varios meses como movilero aquí en la 990
a la mañana, y le tengo que pedir disculpas, porque un día en la marcha, en una de las marchas que usted lideraba, junto a otras organizaciones, usted estaba desayunando, y desde la radio me pidieron, Marcos, necesitamos un audio para el panorama, creo que eran las 8:30 de la mañana, creo, a lo sumo a las 9, y yo me acerqué a una carpa donde estaban ustedes deliberando, bueno, en realidad estaban desayunando en ese momento, como corresponde porque era muy temprano a la mañana, en uno de los primeros acampes este año 2022, y usted junto a Sí. Marcelo de Leo, un maestro periodístico mío también con los móviles, nos acercamos y dijimos, che, está desayunando y nos están corriendo con que necesitan un audio. Y le comentamos a usted la situación, usted se paró de donde estaba sentado con sus compañeros y nos dio gentilmente la nota, así que vale que yo le pida primero disculpas y segundo agradecerle la No, posibilidad que no. nos dio. La Ustedes nota están en el medio laburando. del desayuno. Yo lo veo a ustedes como, a lo mejor ustedes no me ven así a mí, pero yo lo veo a ustedes que están laburando y ustedes tienen que laburar y les piden, mirá, che, ahora, y yo, en lo posible, como buen laburante, le doy una mano al laburante que está al lado, obviamente, y no tenés por qué pedirme disculpas, yo accedo absolutamente, mira, me llaman estudiante de periodismo, vos decís estudiante de periodismo, y yo los atiendo, están estudiando, a lo mejor en el día de mañana son periodistas, van a tener que laburar y se están haciendo, así que para mí es un placer que poder hablar y poder ayudarlo a usted en el laburo que a veces es tan difícil, es tan complicado, te exigen, te reclaman, pero lo tenemos que tener ahora porque son las 8:30 de la mañana. Y bueno, y ahí estamos porque obviamente entendemos el laburo de ustedes, que en un punto también nos sirve para difundir lo que estamos haciendo. Así que Totalmente, no tenés pero por qué disculpar. no, por favor, pero no quería dejar de mencionarlo. Y Bueno, gracias. para saber, ¿de qué club es, Eduardo? Del más grande de la Tierra, el primer campeón del mundo. Ay, 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 ay. Siempre le hago lo mismo a la periodista, los pongo en un aprieto. Alumni. Acá hubo un club, no, acá hubo un club, no, del mundo, Alumni puede haber sido el primer campeón nacional, pero acá hubo un club que cuando salió campeón del mundo intercontinental, así se llamaba en esa época, todo Sí, el pueblo salió a festejar. Y eso te invito a que lo busques en los archivos del diario Crónica, sí. donde tiene un titular que dice, el pueblo festeja en las calles. Y es verdad, porque nunca había ganado un torneo internacional el equipo de mis amores, que es el Racing Club. Qué grande, qué grande, qué grande. Bueno, yo soy de la contra, yo soy independiente, pero tampoco soy muy Bueno, futbolero, así que mi mi mejor mejor. amigo de Independiente. Sí. Pero Somos primos. somos primos, nacimos en la misma gran ciudad que es la querida Y yo Avellaneda. admiro, nosotros nunca tuvimos un jugador, tuvimos alguno, pero nunca fue como el de ustedes. Ustedes tienen un jugador que yo admiré y envidié toda la vida, que se Bochini, llama Enrique Omar Bochi. qué lindo. Pero lo envidié por varias razones. Nosotros tuvimos buenos jugadores, tuvimos a Villa, pero no era nuestro, lo compramos. Claro. Bochini se hizo en el club, jugó siempre en el club, llevó la camiseta en el club, y además el día que entró a jugar un mundial y estaba Maradona, y Maradona le dijo, pase maestro, lo estábamos esperando, a mí se me cayó una lágrima. ¿Qué querés que te diga? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. No, la verdad ¿Qué que te parece? ¿Qué te son. parece? Es el fútbol supera, hay que superar las estupideces, las peleas y todo eso, porque el fútbol es una maravilla. A mí no hay nada que me guste más que el fútbol. Si te llevo a contar una anécdota de fútbol, mis amigos me matan, porque siempre la cuento, y, A ver, y dicen, no la conté más, no la conté más, estamos hartos, porque es una envidia que ellos tienen, a ver. porque en un campeonato regional que había aquí, yo hice un gol en una final. Entonces, son muy envidiosos, una final regional de muchos equipos, no de acá del barrio, sino de varios equipos de toda la zona del Almirante Brown. Entonces, son envidiosos, se los digo desde ahora, por este programa, les voy a decir que lo escuchen, porque son unos envidiosos, porque yo hice un gol en la final y algunos estaban, por supuesto, adentro de la cancha y otros, con suerte, estaban alentando, porque eran unos troncos, y lo quiero decir públicamente. Claro. Así que muchachos, amigos de Belibón y ahí de Bursaco y alrededores, acá se lo está diciendo en la 990, En la cara, muchachos. En en la la cara, cara. en la cara. Eduardo, primera novia, ¿cómo se llamaba? Primera novia. Ay, mi primera novia. Usted que Tuve en seguro, realidad una novia. Yo usted tuve que una novia tuvo en tantas. Brasil. ¿Cómo, No, cómo? no tuve tantas. Tuve una novia en Brasil. Cuando Brasil. fui. En el 80, Sí, 80 creo que fue. Todos los pibes que éramos pibes jóvenes nos vimos a Brasil. Porque era muy barato. Y un amigo de acá, Adolfo Bosch, el papá, viajaba a Brasil.
yo tenía 18 años, no, 19, le tenía que pedir permiso a mi mamá, porque no me dejaban salir del país. Y nos fuimos en un micro que era el Pluma, que era un desastre, se rompía el aire acondicionado antes de arrancar, entonces nos moríamos de calor, 48 horas de viaje a Río de Janeiro, y nosotros éramos unos jovencitos que nunca habíamos cruzado la General Paz, nos daba vértigo cruzar la General Paz para el lado de la capital, y nos fuimos a Brasil. Y ahí me puse de novio con una chica que no me acuerdo el nombre, no me acuerdo, estoy pensando, hace muchos años, Sheila o algo así, tienen esos nombres tan raros los brasileños, ¿por qué se llama Sheila? Con tanto nombre lindo en portugués que hay. Creo que era Sheila, pero después fue Silvia, que después fue mi mujer, mi ex mujer actualmente. ¿Tiene hijos? Tengo una hija de 37 años, Josefina, que es lo que más quiero en el mundo. Qué grande. ¿A qué se dedica Josefina? Mi hija es abogada, pero trabaja en tribunales. Y la maltrataron en estos últimos días, lamentablemente, acusándola de cosas, de que entró acomodada al Poder Judicial. ¿Sabés los años que tuvo de meritoria en el Poder Judicial? Hace como 10 años que trabaja en el Poder Judicial. Dice que tiene que ver con la influencia mía. No hice nunca al revés, se perjudicó por llevar mi apellido. Porque la perjudicaron en su carrera, ella también luchó ahí por sus compañeros y eso le trajo problemas. Lo lamento mucho porque de verdad, lo que más quiero es ella. Totalmente. Y esperemos que se pueda resolver esto que nos está contando. Estamos hablando con Eduardo Belliboni, dirigente del Pueblo Obrero. Un bodegón, una fonda que usted diga, Marcos o gente de la 990, vayan a comer acá en Bursaco o alrededores que se come de la hostia. Bursaco es difícil, porque mira, nosotros cuando nos juntamos, a veces nos juntamos en casa, no somos muchos de andar en bares con los amigos, porque somos medio viejos, ¿viste? Ya los viejos. En la época de joven era el Pato Negro, acá en Adrogué, que era un bodegón, como vos decís, pero comemos mucho en la pizzería Bon Gusto, que es muy buena pizza. Espero que por esto reciba alguna faina de regalo. No, mentira. Ahí está. Pero es la pizzería del barrio, y siempre que vienen acá y nos juntamos con amigos, es la pizzería del barrio. Y bueno, como es del barrio, le compramos al del barrio. Y lo del barrio tiene el gusto de la historia. Así que comemos pizza en la pizzería esa. Yo la verdad no soy un experto tampoco y tampoco soy de salir mucho, no puedo recomendar de gastronomía mucho, y tampoco hay mucho en Bursaco. Hay mucho más en Adrogué, pero Adrogué es otro territorio, es territorio comanche, territorio enemigo para mí. ¿Por qué? Por el tema adquisitivo. También, y además porque Adrogué es una zona muy cara y a la vez muy elitista. Ahí yo recuerdo que había amigos míos un poco más morochos que yo que los detenían cuando iba por ahí la policía. ¿Qué hacía por ahí, pasando por Adrogué? Porque Adrogué es una zona muy elegante y muy cara. Y muy, bueno, yo te lo digo como se decía antes, muy cheta. Claro. Muy para pocos, digamos, para... Y si vos te sentabas, eras como nosotros, te sentabas por ahí en un boliche, en una pizzería en Adrogué, te mirabas medio raro, pues ¿estos qué hacen acá? Claro. Era como una división entre Adrogué y Bursaco. Voy a hacer otro chiste para enojar a mis amigos. Cuando éramos jóvenes, mis amigos cuando íbamos a bailar, a mi club, al country, decían, cuando les preguntaban las chicas, respondían, somos de Adrogué. Yo decía, no, nosotros vivimos en Bursaco. Y se enojaban conmigo porque yo reivindicaba a Bursaco y ellos querían quedar bien y decir que viven en Adrogué, porque de Adrogué, donde nosotros vivimos, Adrogué hay 6 o 7 cuadras. Entonces se querían dar dique diciendo que eran de Adrogué. Y eran unos poligrillos como yo de Bursaco. Ahora están bien, pero antes eran unos poligrillos como yo. Bueno, ahora quizás pueden decir que son más de la zona de Adrogué o que podrían hacerse pasar como vecinos de Adrogué. Algunos sí, absolutamente por su nivel de vida, ni hablar. Podrían vivir en Adrogué porque les fue bien, por suerte para ellos, sí. Me alegro por ellos, fuera de broma esto, porque estudiaron, se formaron, ninguno es un delincuente. Claro. Todos lo hicieron a base de su sacrificio y su estudio. Tengo un amigo Wash, es médico en el Argerich, es jefe de clínica. Hay un amigo que trabaja en un laboratorio en un cargo muy importante. Gente porque es químico, porque es bioquímico, todos se formaron bastante. El único burro finalmente fui yo. No creo. Escúcheme, ¿usted estudió para electricista? ¿Terminó
obviamente la Me formé secundaria. como electricista, Mm. no fui a la secundaria Ah, directamente. ¿no fue a la Me fui a secundaria? laburar, no, nada, ¿no? Porque primero porque había que laburar, había que parar la olla, Claro. mi viejo falleció y eso nos golpeó bastante. Ujú. Después porque yo era bastante rebelde con la escuela y la escuela era complicada cuando yo era chico. En un momento cambió y la dictadura impuso determinadas reglas y yo era bastante rebelde al cohete porque en realidad me hubiera gustado hacer el secundario y me dediqué a trabajar y a pelear por mí y por mis compañeros. Y eso me marcó un poco la idea, el concepto, fui luchando, fui organizándome, fui leyendo. Después leí mucho. Mi amigo Carlos Názara, que ya nombramos varias veces, se enoja cuando yo le digo que yo me formé mal porque no tengo la educación básica del secundario. Me dice, estás diciendo una pavada. Hay un montón de gente que se formó en el secundario y no leyó ni la mitad de lo que leíste vos. Le digo, Ujú. bueno, pero a mí me hubiera gustado, porque me hubiera gustado leer más prolijamente, más ordenadamente. Yo leí mucho, pero desordenadamente. Y bueno, eso es un prejuicio que tengo, que Claro. no hice el secundario. Pero bueno, leí y me gusta mucho leer. Y el tema de la electricidad a través del taller de su Claro, en abuelo. escalada, no, en escalada uno en el mismo horario de trabajo hacía cursos. Entonces yo hice el curso de electricista, me fue muy bien, saqué un muy buen promedio, fue creo que el segundo promedio. Entonces me formé en las leyes básicas de electricidad primero y luego, bueno, mi tarea en particular, ¿no? Entonces me formé como electricista y eso me sirvió después para laburar en algún momento. En otro momento laburé de remisero, en otro momento de colectivero. Bueno, tuve más profesiones que lo que pude para sobrevivir, para luchar por el salario, para poder llevar la comida a la casa. Claro. Me formé entonces como electricista, lo que me sirve hoy para hacer changas, para poder hacer algunos laburos, y en algún momento, bueno, me sirvió formarme ahí en el ferrocarril para poder tener una herramienta más. Y le hago una Di algunos preguntita. cursos de eso en los barrios, eso me gustó también, porque ayudar a los pibes a que se formen, Claro. y bueno, eso, digamos, por ese lado agarré, y entonces sigo siendo un poligrillo que vive en Bursaco como hace 50 años, pero bueno, no me quejo. No me quejo de la vida que he tenido. Luché y hice las cosas que quería que había que hacer. Totalmente. Eduardo, un hobby. Tocar la guitarra. No, eso no es un hobby, es lo que hago todo el tiempo y no lo estoy haciendo ahora por respeto, pero a veces cuando tengo reuniones por Zoom, bajo un poco el volumen y estoy practicando ahí con la guitarra. Me encanta tocar la guitarra, es mi hobby, absolutamente. ¿Qué guitarra tiene? Tengo tres guitarras, una acústica, una eléctrica que me regalaron dos y una la compré yo, que es una criolla común, y tengo una eléctrica que me regalaron y una acústica que me regalaron. Muy Qué lindas las lindo. dos. ¿Y qué toca? ¿Y qué toca así que le sale bien? Beatles, sobre todo, es lo que más me gusta, sí que es lo que más practico, porque hay que practicar mucho para sacar los temas más o menos como son. Me gusta mucho Beatles, pero bueno, también, si hay que tocar folclore, toco folclore, si hay que, yo estoy aprendiendo, ahora estoy aprendiendo una cosa de que hacen los chicos, que me gusta mucho, que hace un muchacho que se llama Woz, Sí. que hace un rapeado, pero previamente tiene toda una parte muy poética y muy linda en la letra porque dice que no quiere quedarse, no me voy a quedar aquí tirado, me voy a levantar y voy a luchar, y no puede quedar las cosas así, y es muy lindo el tema y lo aprendí, así que para la nueva generación a veces me piden todo, a algunas amigas y amigos que les gusta eso. Qué lindo. ¿Y Y de hay los que, Beatles, qué le gusta? ¿Cuál es el tema favorito suyo? mi tema favorito por la letra y por la música es Blackbird. Blackbird. Y me enteré después que para mi sorpresa en un punto, que tiene que ver con una historia extraordinaria. A mí me gustaba la música, ¿no? Inclusive ese silbido que hace, creo que lo hace el propio Paul McCartney, Sí, sí. que lo va haciendo mientras va haciendo un tema que él explicó que está basado en una melodía de Bach. Si uno lo escucha, él lo hace en un momento en un recital, dice, en vez de esto es Bach, y toca Bach en su guitarra. Y este es el tema del que yo derivé este tema de Bach. Pero además la historia de Blackbird, y no lo sabía yo hasta que lo leí, es que es la canción que le hizo Paul McCartney a la primera mujer negra que entró en la Universidad de Estados Unidos en el medio de la lucha contra el racismo. Extraordinario, porque la letra no aparece como eso. Claro, Habla de un pájaro negro que tiene que ser libre, pero él explicó por qué, a qué se refería. claro, Siendo el Beatle menos politizado, aparentemente. El claro. más Pero politizado era John.
Utilizó la poética para referirse a para homenajear, ¿no? Sí, sí, La primera estudiante que pudo ingresar a la universidad. Eduardo, para ir sí. cerrando, si usted no fuera Eduardo Beliboni, ¿qué le gustaría hacer? El 10 de Racing. Con pegada, habilidad para el dribbling y gritar los goles a la tribuna de Racing. Ni hablar. No, no cambio nada por eso. El 10 de Racing. Qué grande, qué grande. Y algo que usted, me hubiese gustado tener otra profesión o en otra vida me gustaría hacer. Si las cosas que las que yo peleo estuviesen distintas, fueran mejorando un poco, aunque fuere, o bastante en realidad, ser marinero, en un buen barco que me permita conocer mundo, mientras trabajo, mientras me gano la vida, poder conocer el mundo, conocer lo que obviamente no puedo hacer por mis limitaciones económicas. Hay mucho para conocer, a mí me gusta mucho. Hoy hay formas, ¿no? Digamos, cuando yo era chico no tanto, pero hoy uno se mete en internet y puede, pero no es lo mismo. Y bueno, me gustaría conocer el mundo también de una manera, digamos, defendiendo la idea del trabajo, que me gustaría trabajar en un barco y bajar en un puerto y conocerlo, no dejando mi esencia proletaria, mi esencia de trabajador. Claro, claro. Estoy muy orgulloso de ser un obrero. A mí cuando me dicen obrero, yo recuerdo que en algunos lugares, que yo cuando fui de vacaciones decía profesión, yo decía obrero. No ponía electricista, obrero, para reivindicar esa palabra tan vilipendiada. Algunos se avergüenzan de decir que son obreros. A mí me encanta la palabra obrero. Es el que hace obras, el obrero. Totalmente, totalmente de acuerdo. Eduardo, no quiero dejar pasar que dijo que fue colectivero. ¿De qué fue chofer? ¿De qué línea? De la 160, le mando un Ah, saludo a los compañeros con los que todavía me veo. Don Orione, Ciudad Universitaria, un calvario para el chofer. En la época en la que había que cortar boleto, dar el vuelto, acomodar la plata y en algún momento mirar para adelante porque a lo mejor pasaba alguien por delante. Pero eran todas las tareas que tenía que hacer un colectivero. Contestarle a la señora que ya había llegado a Corrientes, que se podía bajar, y todas esas cosas que hacía un colectivero antes. Y claro. todavía sigo en contacto con esos compañeros que están todavía en la 160, hablo con ellos, me echaron de la 160 para variar, también por luchar por mis derechos y por los de mis compañeros. Me Claro. echaron del ferrocarril, me echaron de la 160, me echaron de una metalúrgica, me echaron de no me acuerdo de cuántas veces lugares más me echaron. También por lo mismo. Por suerte Claro. nunca por ninguna otra razón. Claro. Bueno, eso habla que usted siempre mantuvo sus ideales por encima de la cuestión económica, meramente económica. Por lo menos siempre traté y nunca, por supuesto, pasarme al otro campo. Siempre el campo de los que trabajan. Nunca pasé esa línea. Y no es que uno no tiene oportunidades. Es Ujú. decir, también están las oportunidades para entregarse, para venderse. Siempre hay alguien, algún buen vecino que te ofrece corromperte, que te ofrece, bueno, entrega todo y venite con la burocracia de los sindicatos y vas a andar bien. No, no, Ujú. en esa nunca entré ni voy a entrar. ¿Le han ofrecido alguna vez una valija llena de plata? No, no, nunca. Creo que me gané una conducta, me gané un respeto en todos los Mm, gobiernos. Ningún gobierno vino y me dijo, mira, acá tenés una... Siempre hay sugerencias de que, bueno, pero ¿por qué no hacen algo y tenemos alguna consideración con ustedes? Esas cosas siempre sugieren, pero nunca una valija llena de plata porque no llegué a eso. Es decir, claro, cuando uno corta es como todo, cuando uno corta en seco algo, el otro no sigue avanzando. Ahora si uno claro. dice, bueno, habría que conversar el tema, como yo lo corto. Y además hay otra cosa, nosotros tenemos una conducta, nunca va un solo compañero a una reunión, Claro, vamos dos a una reunión. Es decir, para claro, que el funcionario vea que no hay arreglo con esta claro, historia. claro. No porque nosotros desconfiemos del compañero, eso se lo explicaba yo a los pibes más jóvenes, le digo, no es porque nosotros desconfiemos del compañero, lo conocemos, damos la vida por él, pero el funcionario puede creer, y te digo que me invitaron, algunos venían a tomar un cafecito, ahora, Mm, hace poco, algunos bastante conocidos. Dije, no, yo cafecito no voy a tomar. ¿Ustedes quieren una reunión? Vamos a una reunión con todas las organizaciones que estamos luchando. Cafecito no tengo que tomar con nadie. claro, Me han ofrecido tomar varios cafecitos. ¿Qué tiene que ver con eso? Con empezar a endulzar una relación, a ver si pueden, bueno, avanzar más. Como yo la corto de cuajo siempre, toda mi vida, con todos los ministros que conocí, rápidamente saben, che, con este
Ayer me decía, o antes de ayer me decía un periodista en Crónica, acá vino un ministro, no voy a decir cuál es, dijo el pelado de Crónica, que me dijo que vos sos incorruptible, que vos no sos ningún chorro, ningún ladrón. Le digo, bueno, decí quién es el ministro. Dice, no, es reservado, vos sabés quién es, qué sé yo, no sé. Claro, Que bueno, claro. lo dijo al aire, así que eso de alguna manera reivindica la pelea que estamos dando. No yo solo, ¿eh? Acá hay mucha gente que lucha, mucha gente que no se ve, mucha gente que pelea, y yo estoy representando a esos compañeros. Antes de hacer una cosa que no corresponde, me mato. Literalmente porque, bueno, es toda mi vida, son 63 años con una conducta, no hay plata que pague eso, no hay plata que pague eso, en serio, no la hay, Totalmente. no existe en el mundo. Eduardo, nos quedan 2 minutitos. ¿Algo que quiera agregar a la entrevista? No, que me sentí muy cómodo. Me decía un compañero que le conté la entrevista, pero es aburrido. Le digo, sí, para mí sí. Le digo, ojalá no lo sea para la gente. Hablar de mi vida, quiero decir, es aburrido para mí, ¿no? Pero yo creo que son importantes las biografías. Porque y además, como son estas, que es una autobiografía en directo, digamos, no es alguien que escribe una biografía, sino que es una especie de autobiografía hablada, y me parece que está bien que la gente lo conozca en otros aspectos. A mí me encantan las biografías, y las autobiografías también, porque, bueno, vemos el tipo, vemos la persona, nos sentimos un poquito más identificados con la persona. Totalmente, porque sirve aparte para entender poner a la persona, al protagonista como usted, que es un protagonista de la actualidad, ponerlo en contexto. Eduardo Beliboni, quiero Absolutamente. agradecerle su sinceridad, su tiempo, porque sé que está viniendo de un viaje más de 2 días volviendo desde Jujuy a su casa. Le mando un fuerte abrazo y gracias por estar aquí con nosotros en la 990. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable. Seguimos aquí en el aire de la 990 en Calavera Nochilla hasta las 5 de la mañana. Seguimos con un poco de buena música. Vamos a escuchar, obviamente, Blackbird de los Beatles para acompañar el reportaje que recién hicimos con Eduardo Beliboni del Polo Obrero.